Hola, ¿qué tal? Amigos de Hiptex Conectando Historias, les saluda Alberto Sarmiento en este miércoles 25 de septiembre. Gracias por seguirnos en Hiptex Noticiero y también le agradecemos por escucharnos en nuestros podcasts en las plataformas de Spotify y Spreaker. Las temperaturas para este día: Tijuana 27 la máxima, mínima 18, Ensenada 24, mínima 20, Mexicali 32, mínima 21, o sea que ya llegó el frío a Mexicali. San Diego 36, mínima 23. Vamos a tener un programa muy rápido porque tendremos hoy aquí en nuestra cabina, ya están por llegar, nos han confirmado, seis integrantes de la Unidad Municipal de Asistencia Social, conocida como UMAS, que han tenido una importante labor para atender los casos de suicidio, los llamados de suicidios que lamentablemente se han reportado en nuestra ciudad, como ocurrió precisamente ayer. Aquí van a estar con nosotros en unos minutos más. Vamos a entrar de lleno a la información, amigos de Hiptex. En nuestra sección La Nación, que siempre se alimenta, es la primera sección que se alimenta en nuestro portal de noticias www.hiptex.com.mx, pues sencillamente porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, con su conferencia mañanera, suelta información a diestra y siniestra, y hoy no fue la excepción. Hoy el tema principal fue el aeropuerto de Santa Lucía, que ya tiene luz verde, ya el proyecto habrá de cristalizarse, bajo el argumento que interpuso el gobierno federal, el de la Cuarta Transformación, para decretar ese magno proyecto, o megaproyecto, de aeroportuario, de considerarlo como de seguridad nacional. Con ese argumento se acabaron todos los amparos promovidos por los llamados, como los llama el presidente López Obrador, los conservadores y fifís, para que el proyecto se fuera dilatando y no prosperara. El hecho es que ya un juez ya determinó que varios de esos amparos cayeron y en consecuencia el proyecto vuela. Pero no solo se quedó con eso hoy el presidente López Obrador, también ahora sí que ya encarrerado y ya motivado por esa resolución judicial, no dudó en señalar al exministro Cosío, José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la mano que mece la cuna en todos los amparos promovidos, lo que llamó la ola de amparos que se promovieron para retrasar el inicio de los trabajos en ese aeropuerto. Así que ya puso dedo, ya dio nombre, apellido y reconoció que la actuación del exministro, no es ilegal, pero sí ilegítima. Habría que ver ahí la diferencia, pero bueno. Lo acusó, entre otras cosas, de estar al servicio de los conservadores, sus adversarios políticos, que un día sí y el otro también. El presidente tiene muchos calificativos y cuestionamientos, pero en fin, es parte de la personalidad del presidente y obviamente no todos se quedan callados porque, como él dice, estamos en un país libre donde todo el mundo puede expresar sus opiniones. Déjeme decirle también que ya en nuestra sección La Península, también muy activa que ha estado, ayer estuvimos transmitiendo los nombramientos que dio a conocer el alcalde electo de Tijuana, Arturo González Cruz, y bueno, obviamente destacan dos en orden de importancia, que son los temas torales que enfrenta Tijuana, desde mi punto de vista, claro está. Uno, obviamente, y creo que puede ser compartido por la inmensa mayoría de los tijuanenses, es el tema de la inseguridad. Y en ese caso, Arturo González ya presentó ayer al capitán de caballería Jorge Alberto Ayón Monsalve como secretario o propuesto secretario de Seguridad Pública Municipal. Habrá que precisar que el alcalde propone el nombramiento, se plantea al cabildo, una vez ya que se instale el cabildo, habrá de analizar y votar. Que no habrá ningún mayor problema porque definitivamente ya la mayoría es de Morena ahí en el cabildo, así que va a ser mero trámite. Ya están aquí, en unos minutos pasan los rescatistas. Dame 5 minutos para terminar la información que tenemos aquí atorada.
Déjeme decirle también que este nombramiento, como los 5 secretarios de Seguridad Pública en Tecate, Rosarito, Tijuana, Mexicali y Ensenada, pasan por el visto bueno del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdés, y por su hombre fuerte en materia de seguridad y procuración, que es el licenciado Guillermo Titi Ruiz Hernández. Una vez avalados, también tienen que pasar el visto bueno de las autoridades centrales del gobierno de la Cuarta Transformación, habida cuenta que ya todo Baja California va a ser Morena, gobierno federal Morena, y se supone, esperemos, que esa coordinación, como lo planteó ayer el capitán Jorge Alberto Ayllón, se cristalice y dé resultados como todos los tijuanenses estamos deseosos de que así ocurra, porque la ola de homicidios continúa imparable. Brevemente, también sobre los nombramientos, ayer el que causó pues sorpresa fue el del licenciado Román Antonio Aboites. Él es propuesto para ser el titular de la Secretaría de Movilidad. Movilidad, que es otro de los temas torales que aqueja a Tijuana. Todos los vivimos, a todos los días, a toda hora, sobre todo en las horas pico. El tráfico que se hace ya es un dolor de cabeza transitar en la mayor parte de los bulevares a ciertas horas de la ciudad, ciertas horas del día, perdón, y las horas, hombre, que se pierden para hacer los trayectos ya es insostenible. Y obviamente aquí el tema es que el licenciado Fuentes, todo un experto en la materia, también en las luchas sociales, encabezó muchos movimientos sociales, sin embargo se desconoce que tenga experiencia en este rato. Brevemente, déjeme decirle, Juan Ramón Ruiz Armenta fue designado allá en Ensenada como nuevo director general de la API, la Administración Portuaria Integral de Ensenada, el cargo más importante a nivel federal allá en el puerto, y se encarga de administrar todas las actividades, la cuestión del puerto, con su operación, que ha tenido un repunte considerable desde hace varios años, así que él está ocupando ahí esa posición. Apenas el pasado 9 de septiembre, él relevó a Luz Alicia Iturbe de Garay, que estaba ocupando ese puesto desde que empezó la 4T, pero fue promovida a un puesto a nivel central y estaba vacante. Finalmente, antes de pasar ya con nuestros entrevistados, déjenme comentarles, ayer manejamos una nota de la Asociación Civil que atiende a niños y niñas con VIH-Sida en Tijuana. Denunciaron la falta de medicamentos para atender a los niños expuestos a esta infección, a este problema que enfrentan, y básicamente señalaban a las autoridades centrales de la Comisión Nacional del SIDA como las que no habían dado tratamiento, hecho llegar. Pásenle. Bueno, una disculpa, pásenles. ¿Quién es Carlos? Bueno, pues las mujeres obviamente aquí enfrente, donde ustedes gusten. Una disculpa aquí por el espacio, pero ven, la cabina es pequeña. Ahí acomódense ustedes. Gracias. Sin pellizcar. Te dejo aquí, Carlos, si quieres vas tú. ¿Sí? Ándale, sí. A ver. Bueno, ellos están aquí a una invitación, atendiendo una invitación. Sí, porque él es la estrella. No, pásale. Dale, Carlos, dale. Bueno, primero que nada, agradecer la asistencia aquí de todos son de integrantes de UMAS. Sí, correcto, la Unidad Municipal de Apoyo Social. Unidad Municipal de Atención Social. Yo ayer todo el mundo supo, estuvo al pendiente, lamentablemente, de otro caso, otro intento de suicidio aquí en Tijuana, allá por el rumbo de la tercera etapa del río. Y bueno, acaparó obviamente la atención de toda la ciudad. Y personal de UMAS llevó un papel importante en este caso. Afortunadamente concluyó con éxito. Y le hicimos la invitación a Carlos Muñoz, que fue el que estuvo ahí presente. Y a él lo esperábamos, pero hoy nos hizo la observación que al final de cuentas, como ocurre en todas las áreas,
no se trata de la labor de un hombre o de una mujer, sino de un equipo, y él se vino con todo el equipo. Y bueno, una disculpa por el espacio, pero nos agarraron así fuera de base, pero agradecerle a ti principalmente y a todos ustedes. Y si entramos en materia, Carlos, bueno, primero que nada, pues obviamente agradecerte a nombre de toda la ciudad la labor que realizaste allá. Si nos puedes precisar en qué consistió este trabajo, puntualmente el de ayer. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación, nosotros encantados de estar aquí. Creo que es muy atinado lo que estabas mencionando hace un momento. No es un trabajo personal, es un trabajo que llevamos estructurando durante 6 años ya. Iniciamos con este proyecto, hemos estado picando piedras, hemos estado ganándonos la confianza, no solo de la ciudadanía, sino de todas las autoridades competentes, todos los primeros respondientes, en donde en un principio nos costaba muchísimo trabajo llegar y que la gente aceptara el apoyo y la atención psicológica, ¿no? Hasta el punto en el que ahorita ya son cada vez más las personas que están solicitando el apoyo, que conocen de la labor que realizamos día a día, y sobre todo más la presencia que se está solicitando dentro de las escenas como esta, ¿no? El día de ayer, como bien mencionas, estábamos platicando, ¿no? Estábamos en turno ayer, mi compañero Juan y Diana, y estábamos a punto de desayunar, entonces nos salió un reporte, nos dirigimos a ese reporte, lo atendimos satisfactoriamente, y en cuanto terminamos ese reporte entró el aviso de una persona que estaba con la ideación, o mejor dicho, el intento de suicidarse, ¿no? Nos dirigimos al lugar, ayer fue muy benévolo el tráfico, gracias a Dios nos pudimos llegar muy, muy pronto a la escena, y sí, cuando llegamos, pues obviamente nos encontramos con el intento de esta persona de lanzarse de un puente, ¿no? Fue un trabajo de intervención que duró cerca de 3 horas y media, el calor estaba fuerte, pero me parece que se logró una intervención satisfactoria, una intervención adecuada, una intervención muy humana en conjunto con todas las autoridades que estaban ahí. Bomberos, policías. Sí, el crédito no es únicamente de nosotros, ¿no? Pero al final tú ahora sí que tú eres el que estaba enfrente, el que dependía de ti, principalmente claro, el éxito de esta acción, ¿no? Claro, se los agradezco enormemente, pero sin hacer de lado la labor que estaba ahí presente, personal de seguridad pública, que fueron los primeros en tener el contacto. A veces el primer respondiente, nosotros hacemos mucho énfasis en la capacitación a demás compañeros, sí. El primer respondiente, el primer contacto, tiene una posición importantísima para definir el rumbo que va a tomar la intervención, ¿no? Si se llega a hacer un contacto humano, si se llega a hacer un contacto profesional, definitivamente nos abre mucho las puertas. Entonces, yo llegué con el oficial, me presentó el oficial y hicimos un trabajo en conjunto. Al final de cuentas, se logró, por medio de mucha empatía, ¿no? Y sobre todo mucha comprensión hacia esta persona, que se fijara un poquito más de confianza y me permitiera, y yo le agradezco siempre a mis pacientes, ¿no? Que den esa entrada, esa confianza, porque en ese momento esas personas se abren, te dan esa confianza de expresarse libremente lo que están sufriendo, no solo por las circunstancias que a lo mejor nosotros podemos identificar que lo llevaron ahí, sino es un proceso que lleva muchísimos años, desafortunadamente, pues de conglomeración, de preparación, y al final de cuentas es una gotita la que derrama el agua del vaso, ¿no? Fueron 3 horas, Carlos, ahí en esta, se puede llamar negociación, Uh-huh. Al final de cuentas es un diálogo ahí de negociar entre lo que quiere hacer una persona y lo que tú tratas de impedirlo por el daño que se va a causar. Fueron casi 3 horas. ¿Qué pasa por la mente de una persona como ustedes que está en esa posición y cómo llegarles, o sea, qué viven ese momento tan, uh-huh, bueno, para uno que no está en eso y tan difícil? Pues. Es un cúmulo de sentimientos, ¿no? Hay miedo, hay a lo mejor un poquito de frustración, a lo mejor hay desesperación, vuelve a recurrir el miedo, estás a la expectativa porque hay gente que está gritando, hay gente... Lamentablemente. Sí, es terrible, la verdad, que como sociedad lleguemos a este punto en donde incitemos a una persona que se lance, ¿no? Sí, la verdad. La verdad es terrible, habla muy mal de nosotros como sociedad. Condenable en todo sentido. En todo sentido, aplaudo yo que la Secretaría de Seguridad Pública creo que ya va a ser punible esta cuestión, sí. Esperemos que sí. Les soy sincero, disminuyó en esta ocasión. En otras ocasiones que nosotros hemos hecho intervenciones ha sido mucho más notoria, ha sido mucho más la cantidad en donde la gente grita,
En esta ocasión fue muchísimo más baja, ¿no? Entonces estás con tu paciente, pero también estás consciente de la escena, estás consciente del alrededor, de los carros que pasan, gente que casi chocaba, que provocaba un accidente, público que se quiso acercar con la mejor intención de ayudar al paciente, pero para nosotros es muy complicado porque estás trabajando con una persona que está en un lugar en donde su vida está en riesgo. Claro. Y cualquier movimiento, cualquier distracción puede ocasionar que él por accidente resbale, ¿no? Sí, sí. Entonces, entiendo que unas personas se quisieron acercar ahí a orar con la mejor de las intenciones. Honestamente, yo se los agradezco. Nada más que sí tenemos que ser muy respetuosos de los espacios que se determinan ahí en la escena. Porque no sabes cómo va a reaccionar la persona. Sí, ajá. Inclusive yo entiendo que ahorita es la época de la transmisión por los medios, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que está tomando fotografía y video. Y de también... hecho, un paréntesis, no acudimos porque partimos, ya nos han comentado gente que sabe de que transmitir en vivo es de una u otra manera alentar a otra gente que está viendo esta situación a convertirse en ser el punto de atención de miles de personas o millones de personas. ¿Cómo la ves, Paloma? Sí, no es lo más recomendable hacerlos en vivos. Y de igual manera, la OMS hace una recomendación a los medios de comunicación de cómo es la mejor manera de informar. Sabemos que es su derecho, es su trabajo. Sí, claro. Sí. Las personas, la población tiene también ese derecho de estar informado, saber lo que sucede, pero las palabras correctas, la forma correcta tiene mucho que ver en el impacto. Y el momento, ¿no? El sí, momento. Pues, sobre todo dar difusión a que existe el apoyo, ¿no? A que hay números de emergencia en donde la gente nos puede contactar y donde puede solicitar el apoyo para evitar a que lleguen a esto, ¿no? A un intento de suicidio. A ver, primero comentamos de lleno en la entrevista. Paloma. Ajá. ¿Su nombre? Ricardo. Ricardo. Juan. Diana. Viviana. Todos ustedes son de esta área y en cualquier momento van a entrar en una llamada de este tipo. Efectivamente, trabajamos todos en la Unidad Municipal de Apoyo Social. Tenemos turnos complejos porque pues si están un poquito demandantes, trabajamos 24 horas. 24 horas. De las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Ajá, y por cada turno estamos 2 personas atendiendo la unidad y todas las emergencias que sucedan en la ciudad. Trabajamos un día completo y descansamos 2. En el día que nosotros descansamos ya entran los compañeros del turno entrante, obviamente, y así se van sucesivamente, ¿no? Nos completamos en 3 turnos. ¿Ha aumentado la demanda, los servicios que están prestando ustedes? Sí, sí, ha aumentado. Más o menos, ¿cuánto estamos hablando? Híjole, yo creo que en esta temporada de verano sí hemos visto un incremento de por lo menos un 35-40%. ¿En números cuántas atenciones, servicios prestan? ¿Más o menos? De servicios que hemos tenido al día. Sí. Al día pues varían, pueden ser de 6, 7 o en ocasiones 3, dependiendo. ¿Y cuáles son ahora sí los principales temas que habrá? El intento de suicidio, pero hay otros más. ¿Cuáles serían? En primer lugar, atendemos casos relacionados a los siniestros, ¿no? Porque es otra función de la Unidad Municipal de Apoyo Social, es ligar a las personas que están viviendo un siniestro, incendio, derrumbe, lo que fuese, con las autoridades competentes para solicitar los apoyos, ¿no? Sabemos que cuando hay un incendio y hay pérdida total, pues obviamente van a requerir de apoyos para poder nuevamente construir su casa. Nosotros somos la autoridad que ligamos con las personas que proporcionan ese servicio en Palacio Municipal para que reciban y tengan acceso a esos apoyos. Los otros servicios que tengan más incidencia. Labor social, será incendios, pues serán los intentos de suicidio y cognitivo-emocionales y intervención en crisis. Y también un rubro muy fuerte que manejamos es el apoyo a pacientes con alguna enfermedad mental. Trastornos. Sí, de pronto la familia no sabe qué hacer con el familiar que no se levanta, que no come, que no va a la escuela, no trabaja. O sea, rasgos a nuestro ojo depresivos, ¿no? Sí. Totalmente, pero las personas no identifican o no saben que tiene un nombre, que es un padecimiento, que la persona no está eligiendo sentirse así. Entonces nos toca ir a hacer una labor de convencimiento, apoyarlos incluso con el traslado a los lugares al hospital, a la clínica del IMSS. Y he observado también, me ha tocado ahora sí personalmente ver casos que atienden a personas
que están incluso solas, ¿no? Con algún problema de trastorno, y los vecinos son los que llaman, ¿no? Porque están abandonados ahí. Efectivamente. Y obviamente tienen algún trastorno, pueden estar unos días bien y posterior a las horas ya cambian totalmente, y siempre creo que es un peligro para los vecinos, pero obviamente principalmente para la persona. Efectivamente. Regresando al tema de los suicidios, ¿qué experiencias nos pueden compartir los intentos? Me han dicho, obviamente sale a la luz el día de ayer porque fue exitoso, pero lamentablemente hay otros casos donde no pasa, no ocurre lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa ahí con ustedes cuando sienten que el esfuerzo, la dedicación y todo no funciona? Yo creo que es una cuestión de salud mental. Al igual que cualquier otra persona, somos seres humanos, somos seres que sentimos, ¿no? Inclusive muchas de las personas me preguntan, o sea, ¿qué pasa cuando estás tú interviniendo a una persona? ¿Sientes miedo? Claro que hay miedo. Cuando una persona amenaza con lanzarse, sientes mucho miedo porque tú estás ahí y obviamente no quieres que esa persona se llegue a lastimar. ¿Sientes que depende de ti totalmente? Claro, depende de una buena labor que tú realices. Digo, partiendo de la idea de que la persona está ahí por una razón, sí, claro, y que la persona fue la que decidió estar ahí y poner en riesgo su vida, pero obviamente tienes un compromiso moral en donde tienes que hacer todo lo que esté dentro de tus posibilidades para hacer desistir a esa persona de ese intento. Somos muy conscientes, yo platicaba con mis compañeras y yo les decía desde un principio, yo creo que existimos dos tipos de interventores, ¿no? A los que hemos tenido intervenciones satisfactorias y los que vamos a tener una intervención no satisfactoria. Y en cualquier momento nos puede llegar a suceder, como me puede suceder a mí o a lo mejor ya me sucedió, todos estamos expuestos a esto. Lo que sí ¿Cómo es que recuperarse? hay que tener muy presente todas las habilidades de higiene mental, ¿no? Que nosotros debemos de llevar a cabo. Tenemos que llevar a fuerzas un proceso terapéutico en donde nosotros también desahogamos todo lo que absorbemos dentro de las escenas. Entonces, no es únicamente una cuestión personal para recuperarte, sino que tienes que hacer uso de demás profesionales para que te ayuden a reponerte de una situación como tal. Nosotros llevamos un proceso terapéutico activo en donde vamos y desahogamos todos los problemas para evitar que lo que nosotros vivimos en nuestro trabajo nos afecte en nuestro entorno social y personal. Entonces, desde un principio estás muy consciente que en algún momento pueden suceder muchas cosas. Yo inicié en lo de las emergencias médicas hace ya 14 años. A mí fue una escuela que me preparó muchísimo y es donde aprendes mucho, en donde hay personas a las que puedes tratar satisfactoriamente y que pueden llegar a un hospital con vida, y hay personas que sin importar lo que hagas van a tomar su decisión, ¿no? Exactamente, o inclusive pueden fallecer, ¿no? O incluso se exponen a que sean agredidos ustedes. Ha sucedido en muchas ocasiones, tratamos de minimizar, pero la realidad es que a veces los pacientes son muy impredecibles y la escena te puede cambiar de un minuto a otro, ¿no? Por eso es que tomamos apoyo de instituciones como Seguridad Pública. Pero sí, desde un principio estás muy consciente de lo que puede suceder dentro de una intervención. Hacer uso de todos los recursos de higiene mental y sobre todo apoyarte de los profesionales, ¿no? Ayer inclusive me contactaba una maestra mía y me decía, nosotros tenemos una responsabilidad con ustedes porque ustedes atienden a la ciudadanía, pero ¿quién los atiende a ustedes? Así es. Entonces, sí, creo que es una parte muy humana y no es exclusivo de UMAS. Esto lo presenta primeros respondientes como bomberos, Cruz Roja, Seguridad Pública, y es algo que nosotros también queremos hacer muy consciente y mucho énfasis, ¿no? En la salud mental del primer respondiente. Para retomar el caso de ayer, Carlos, fueron 3 horas. ¿Cuál fue el momento más crítico para ti en esta situación que se vivió ayer? Híjoles, yo creo que fueron bastantes momentos críticos. Inclusive el momento en donde yo decido, el paciente me pide quedarse solo conmigo y ya estamos en el punto de culminación de la intervención y decido darle la mano. En ese momento, obviamente, ¿no? Está todo girando a tu alrededor, está la adrenalina al 1000 y tener al paciente tú solo. Inclusive ayer me hicieron la observación en una de tus fotografías donde tienes al paciente de la mano, volteas a tu alrededor como diciendo ayúdenme. Entonces yo buscaba que alguien me ayudara porque parecía como que el paciente
no sé, en algún momento por cuestión accidental pudiera resbalar y caerse y a lo mejor yo también irme con él, lesionarme y todo eso. Entonces me parece que el momento en el que él decide, yo le doy la mano y lo ayudo a subir, fue los momentos más críticos durante la intervención. Me comentabas anoche que incluso cuando estábamos contactando la entrevista, que en la madrugada se presentaron, bueno, más tarde se presentó más casos. Sí, todavía. Porque muchos de estos casos suceden dentro de una casa. Exacto. Y sí. no salen a la luz pública. Exacto. Ya cuando se hace notorio, cuando es... ¿qué lleva a una persona a escoger el punto donde se quiera suicidar? Es una cuestión multifactorial, no es una cuestión propia de algún conflicto, ¿no? Es una cuestión multifactorial. Nosotros hemos visto que van situaciones desde conflictos personales, conflictos sociales, cuestiones económicas, abuso de drogas. Hay que entender el suicidio como una cuestión compleja, una cuestión que no está determinada por una sola cuestión. Algunas personas se lo atribuyen únicamente a la depresión, o algunas personas se lo atribuyen únicamente a que tuvo problemas con su pareja o tiene problemas económicos. No, la verdad es que es un proceso que lleva cierto tiempo y que depende de muchísimos factores. Lo que es triste es que las personas lleguen a ver el suicidio como la única salida o la única solución para su problema. Cuando nosotros llegamos y tratamos de... Yo siempre les comento a los muchachos que me toca compartirles alguna plática o alguna experiencia, les digo, imagínense una persona que está en crisis como un cuarto lleno de humo, y ustedes van a ser esa persona que va a llegar a lo mejor con un abanico y va a empezar a disipar ese humo, y le vas a mostrar una salida, a lo mejor diferente a la que él ya tiene vista, y es lo que tratas de hacer, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es una cuestión multifactorial. Obviamente los padecimientos psiquiátricos también tienen muchísimo que ver, padecimientos psiquiátricos no diagnosticados y obviamente no tratados. El consumo de sustancias también sí, que aquí en la frontera está nos afecta terriblemente. Yo diría que un alto número de los intentos de suicidio que nosotros atendemos tiene que ver con el abuso prolongado de sustancias. Tenemos dos temas, Carlos, y con estos compañeros. Me interesa mucho, bueno, obviamente aquí estuvo con nosotros la semana pasada precisamente tocando el mismo tema personal del 075, de la línea 075, uh-huh. Que es la línea de atención en crisis, ¿no? Me sorprendió a mí, por ejemplo, que me dijera que tenía 21 años de existencia esa línea. Uh-huh. Y yo creo que mucha gente de Tijuana ni siquiera sabe que existe, para contar. Uh-huh. Con todos los cambios que ha habido de 911, de 089, 087, la denuncia, hay hasta la comisión de luz y bueno, pero del 075 pocos saben. Eso les afecta a ustedes, obviamente, ¿no? Porque no tienen la manera de apoyar a más gente que pueda acudir a esa línea y sean canalizados hacia ustedes. Sí, definitivamente. Nosotros ahorita es lo que queremos hacer, ¿no? Aprovechar esta oportunidad donde se le dio mucha difusión a este caso, que es uno de muchos casos que hemos atendido en circunstancias similares, que como dices tú, a veces se les da difusión, a veces no se les da difusión. Pero sobre todo para hacer de conocimiento, no solo eso, ¿no? Sino también una labor preventiva. Existen líneas de ayuda, existen lugares en donde ustedes se pueden atender, en donde los recursos económicos no es impedimento. Es un impedimento para que tú recibas la atención y el apoyo. Existe una red de prevención del suicidio municipal estructurada, en donde diferentes profesionales están comprometidos para brindar un apoyo accesible, inclusive sin costo, a personas que están pasando por una situación difícil. El 075 es una de nuestras líneas de contacto principal, en donde las personas que están pasando por una situación difícil, una situación de crisis, pueden llamar gratuitamente a ese teléfono y recibir atención especializada las 24 horas. Nosotros estamos las 24 horas, los 365 días del año, igual que personal del 075. Hay una persona preparada, hay una persona profesional que te orienta las 24 horas del día. Puede hacer una intervención vía telefónica o inclusive asesorarte si tú tienes un familiar que está pasando por una situación como la que comentaba Paloma, ¿no? Que logras identificar que a lo mejor, no se levanta de la cama por días, no quiere comer. Sí. Entonces, ahí puedes, por supuesto, puedes recibir ahí orientación y inclusive si se determina, ellos nos despachan directamente y nosotros acudimos a la escena, hacemos una intervención y si lo amerita trasladamos a la persona que reciba atención profesional. Iba sobre el tema de la prevención, una recomendación, una sugerencia en general para que las personas, no solo las que
padeciendo esta situación, sino familiares o amigos. ¿Qué recomendación se haría para prevenir principalmente los casos de suicidios? ¿Cómo ves, Vivi? A ver. Aquí es importante, yo creo, tomar en cuenta los síntomas o signos que está presentando un amigo, un familiar, algún conocido, que son que empiezan a expresar no tiene sentido la vida, ¿para qué quiero vivir? ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces, cuando empecemos a detectar esos síntomas en tu casa, en la escuela, en el trabajo, pues puedes ya ahorita por los medios de comunicación empezar a decir, está la línea 075, donde puedes hablar 911, ¿para qué? Para que puedan contactarte y profesionales de la salud te puedan guiar. Yo quisiera agregar algo. Sí, claro, Paloma, adelante. Hay que estar muy al pendiente de los cambios de conducta, también el apetito, el sueño, el humor. Hay que tener esta apertura de preguntarle a tu familiar o a tu amigo qué es lo que te sucede y no tenerle miedo al tema, ¿no? Es algo de lo que nos ha enseñado también Charlie. De pronto no quieres decir la palabra suicidio, sí, ¿verdad? Sí. Es como tabú. Pero es necesario hablarlo, eso le puede generar un alivio a la persona y una demostración de afecto y de apertura. También no dejarnos llevar por ciertos mitos que hay sobre el suicidio, como, ahí quiere llamar la atención. O sea, no, Es terrible. tienes que atenderlo así. O se escapó por la puerta falsa y los clichés que hay. Sí, o Sí. ay, al rato se le pasa. No, tienes que atenderlo. Sí, lo que dijo Paloma es una piedra angular importantísima y sucede mucho, ¿no? Que te preguntan en las pláticas y te dicen, oiga, ¿cuál es la mejor manera en la que yo puedo detectar un suicidio? ¿Cómo me puedo dar cuenta que un familiar mío se quiere suicidar? Y le digo, la respuesta es más fácil de lo que ustedes imaginan. Y todo el mundo se basa en la sintomatología y se basa en muchísimas cosas, pero la realidad es que la mejor herramienta, la más útil, la más sencilla y la más viable es preguntarle directamente a tu paciente, a tu familiar, a tu amigo, oye, ¿has pensado en suicidarse? Como bien lo decían ustedes, ¿no? Existe el tabú en donde nosotros a lo mejor, al hablar del suicidio, creemos que si esta persona no estaba pensando en el suicidio, automáticamente le estamos implantando la idea de suicidarse. Eso es un mito, eso no es una realidad. Si está, ya está ahí, ¿no? Efectivamente. Si se habla, no quiere decir que va a brotar el tema, ¿no? Y en la mayoría de los casos, yo casi te podría decir que todos los casos, cuando una persona honestamente está pensando en suicidarse, te lo dice y te responde, la verdad es que sí lo estoy pensando. Esa es la mejor manera en la que tú puedes darte cuenta que un familiar, un paciente, un amigo, un conocido, tu cónyuge, está pensando en suicidarse. Ahora, ya sé que si está en una ideación de suicidio, entonces como dijo Viviana, te tienes que informar, existe muchísima información al alcance de nuestras manos. Infórmate, ¿cuál es el procedimiento? En muchas de las ocasiones los pacientes no tienen la energía, no tienen la capacidad mental como para decir, ok, tienes que ir a terapia, ve a terapia. No le puedes encargar una idea así. Ahí es donde yo hago énfasis a los familiares, no tienen que actuar de una manera directiva y casi tienen que llevar al paciente de la mano a que reciba la atención, ustedes involucrarse en la atención, porque les digo, es una cuestión multifactorial, es una cuestión multisocial y que no afecta únicamente a la persona que está pasando por eso, sino obviamente a la familia. A la familia, en segunda instancia. Definitivamente. Carlos, te voy a hacer una pregunta personal, porque tú estuviste ayer regularmente, y no sé si has comentado, fue muy destacada tu labor ayer en este intento. ¿Te cabe el calificativo de héroe? No. No, yo creo que es parte de una labor, de un compromiso que todos que estamos involucrados en la atención al paciente estamos casados con ese compromiso, ¿no? Yo siempre decía, es una manera de retribuir a la sociedad todo lo bueno que me ha dado, ¿no? A la ciudad. Me dio una preparación profesional, me dio trabajo, me dio casa, y siempre entras con esta noción de regresar algo a la ciudadanía, de regresar algo a la sociedad de tanto que te ha dado. Otra cosa que es muy importante, cambiar ese paradigma de los servicios preventivos, de los servicios de atención, en donde ven ya al servidor público y lo ven, es una persona corrupta, es una persona que te va a tratar mal. Poco a poco, caso a caso y de una manera personal, profesional y con muchísimo sentido humano, tratas de ir cambiando poco a poco. Yo no me atribuyo ni acepto el calificativo de héroe, se los agradezco enormemente, pero la realidad es que es un compromiso con la ciudadanía, con la sociedad, de retribuirles algo de lo mucho que nos han dado. A mí te voy a ser sincero, ¿no? Me provocaba mucha felicidad que mucha gente decía,
más gente como Carlos, más gente como Carlos, más gente como Carlos. Pues, Aquí estamos todos, ajá. En algún momento todos hacemos lo mismo, de una manera con mucho sentido humano, con mucha calidad humana, atendemos a las personas y de una manera muy profesional. Y la invitación a toda la sociedad, ¿no? No nos cuesta nada ser empáticos, no nos cuesta nada ser personas que sintamos esa calidad humana, porque lo que es una realidad es que si no nos ha pasado una crisis en el transcurso de nuestra vida, estamos propensos y muy probablemente nos vaya a suceder. A que ocurra. Sí. Esta pregunta se las hago a todos, ustedes sabrán si la contestan. No sé el estatus que guarden ustedes como empleados, si es ¿cómo se llama? La forma que están contratados, por contrato, si se vence. Pero en términos generales, ya viene la otra administración, el próximo lunes ya está, martes ya formalmente está el otro gobierno, que va a encabezar Arturo González Cruz. ¿Qué le falta a UMAS que ustedes plantearan, dijeran, ¿sabes qué? Necesitamos esto porque queremos hacer esto, porque la ciudad quiere una dependencia en esta condición? Digo, si están en condiciones, porque no quiero también comprometerlos aquí. Yo puedo responder mayor difusión, yo creo. Okay. Muchas personas no saben que existimos, no saben que pueden llamar y pedir apoyo social a una persona que no tenga una despensa, que no tenga un lugar donde vivir. Sí. Somos el contacto con los servicios que ofrece el ayuntamiento. No saben que los podemos canalizar a una silla de ruedas, o que les falta un medicamento, una atención médica. Creo que eso, difusión, para que sepan que sí hay lugares a donde se pueden acercar. Y ¿Y de personal están bien? ¿De personal falta más? ¿Hace falta? Definitivamente no. Somos prácticamente 6, 3 psicólogos, 3 paramédicos y 2 unidades. Entonces, más unidades y más personal, porque no, como dice Lick Muñoz, corre un servicio a Playas y vete otro servicio a la Reforma y vete a la Florida. Sánchez. Entonces, son extremos y el tiempo después así, a veces el tráfico no favorece. Pero sí, aprovechando el espacio, sí, ¿no? claro, Más unidades y más personal. ¿Ustedes se quedan, verdad, en la administración? No, están garantizados todavía? Nuestro futuro es incierto aquí en la administración. Okay. Por eso les preguntaba. Es incierto el futuro de nosotros. Hay que ver si lo van a retomar el programa la siguiente administración. Estamos en espera. Bueno, pues esperemos. Él dice que no es un héroe, o no son unos héroes. Había que estar en el momento preciso para hacer esa aseveración, pero lo que sí podemos es estar agradecidos con lo que hiciste desde ayer. Muchas gracias. Con lo que hacen todos ustedes en estos momentos para la gente de Tijuana, que atraviesa por momentos difíciles, que yo siempre he pensado que solamente ellos, las personas que lo padecen, saben a ciencia cierta por qué se enfrentan a esta situación. Pero de mi parte sí agradecerles el esfuerzo que han hecho, la dedicación y sobre todo el trabajo tan oportuno que realizan, y esperemos que la próxima administración municipal tome en cuenta, y esto lo digo yo, no se aplica para ellos, ya es hora de que la administración municipal, sea de cualquier partido, retome las cosas buenas que dejan, las que le anteceden. No llegar y borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva de programas, borrón y cuenta nueva de personas. Obviamente debe haber cambios en ciertas estructuras, porque así lo marca la política, pero yo creo que sí es revisar. Así que ahí al alcalde Arturo González Cruz le encargamos mucho revisar a fondo, no solo lo que están haciendo, sino cómo podemos tener un UMAS mejor y mejor equipado para todos nosotros. Porque como dice Carlos, nadie sabe, como ocurre con la Cruz Roja, cuándo habremos de necesitarlos. De mi parte les agradezco mucho. Disculpen el espacio, pero pues, no, al contrario. Y eso habla muy bien aquí de Carlos, que la invitación era para él y se trajo a todo su equipo porque, insisto, comparto con él, esto no es labor aquí y en ninguna parte, es labor de un hombre, es labor de equipo, y él trajo a un equipo que está al servicio de Tijuana. 075 es la línea de atención de crisis que tiene Tijuana, y esperemos que no sea necesario que sea utilizada tan frecuentemente como lamentablemente está ocurriendo en los últimos días. Con esto nos despedimos, amigos de Hiptex Conectando Historias. Nos vemos aquí mañana a las 8:30
Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Gracias.